Bueno, este es el ejercicio 8. Dice, ABCD es un cuadrado, B, este rayo B, es bisectriz. ¿Cuáles son las medidas de los ángulos del cuadrilátero EDF? Ese es el cuadrilátero EDF. Perdón, ECDF. Ese cuadrilátero, el que está en verde. Entonces, nos dicen que el rayo B, un rayo es una línea, digamos que es un trozo de línea recta con inicio, pero que no tiene fin, se prolonga hacia infinito. Eso indica la flecha. Entonces, nos dicen que este rayo B es una bisectriz. Una bisectriz es un rayo que divide en dos ángulos congruentes a un ángulo, en dos ángulos de igual medida. O sea, lo divide exactamente por la mitad. Entonces, miremos a este ángulo, al ángulo CEA o AEC, es al que está dividiendo en dos ángulos de igual medida. O sea que este ángulo de acá mide lo mismo que este. Perfecto. Entonces acá, ahora creo que es más claro, este rayo B es bisectriz de este ángulo que tenemos en color naranja, el ángulo AS, o también se puede nombrar CEA. El vértice lo nombramos en medio. Bueno, entonces queremos hallar, repetimos, las medidas de los ángulos del cuadrilátero ECDF. Para eso vamos a usar ciertos resultados muy importantes en geometría. 1. En todo triángulo la suma de los ángulos internos es 180 grados. ¿Eso para qué nos sirve? Tenemos este ángulo, sabemos que mide 28 grados. Este ángulo de acá sabemos que mide 90 grados. Por lo tanto, para completar 180 podemos hallar la medida de este ángulo. El ángulo CEB o BS, como quieran nombrarlo. La medida de este ángulo podemos hallarla. Una vez tengamos la medida de este ángulo, como todo esto mide 180, podemos hallar la medida del ángulo CEA, el ángulo que está en naranja. Repito, la medida en todo triángulo, la suma de los ángulos internos es 180 grados. Tenemos este ángulo de 28 grados, tenemos este de 90, así que en este triángulo, el triángulo EBC, podemos hallar este ángulo. Una vez tengamos este ángulo, podemos hallar este ángulo, porque juntos todo esto mide 180. Entonces a 180 le restamos esta medida y vamos a tener este ángulo de acá. Teniendo este ángulo y sabiendo que B es bisectriz de él, tendremos la medida de este ángulo de acá. Y bueno, también tenemos esta medida. Entonces, quedémonos con este triángulo FAE. Es bueno que vayan anotando los datos que van calculando a medida que ven el video. Pueden pausarlo, podrían pausarlo si así quisieran. Entonces, ya tenemos las medidas de este ángulo de acá y de este ángulo de acá. Miden lo mismo porque el rayo B es bisectriz de todo este ángulo de lados en naranja. Entonces, ya teniendo este ángulo, sabiendo que este mide 90 grados, podemos hallar aplicando nuevamente que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Y teniendo este ángulo, podemos hallar porque juntos completan 180 grados. Ya teniendo este ángulo, ya teníamos sale de inmediato, vale 90 grados. Es un ángulo recto. Y podemos hallar de varias formas este ángulo. Podemos ver que todo esto mide 90
y este mide 28, o sea que podemos hallar este. O también, como ya conocemos los otros tres ángulos, podemos hallar esta medida sabiendo que en todo cuadrilátero la suma de los ángulos internos es 180 grados. Bueno, espero que haya quedado claro, jóvenes. Yo sé que les va a quedar muy bien.